El tema del día son las empresas familiares. ¿Qué debemos saber antes de emprender o formar parte de una? Para ello está con nosotros Israel Molleda. Él es especialista en Marketing Management. Israel es ingeniero industrial y de sistemas por el TEC, con especialidad en Marketing Management por la Universidad de Phoenix y diplomado en Finanzas Corporativas y Gestión de Empresas Familiares. Israel, bienvenido, buenos días. Gracias, buenos días, gracias. Siempre con el gusto de poder platicar de un tema tan interesante, porque la realidad es que en México hay muchas empresas familiares. Es cierto que la mayoría, ¿no? Muchísimas, de hecho, digo, si nos vamos un poquito a estadística, el 88.7% de las empresas totales en México son familiares, pero si hablamos de las pymes, es el 93.5%. Wow. O sea, hablar de una pyme es hablar de una empresa familiar, prácticamente. Claro, pero bueno, ¿a qué nos referimos exactamente con una empresa familiar? Fíjate, la definición de una empresa familiar es todas aquellas empresas en donde más del 51% de las acciones pertenece a miembros de una misma familia. Entonces, pues ya con eso nos damos cuenta que pues hay muchísimas empresas y bueno, también conocemos, obviamente hasta las redes sociales nos han ayudado a ver que hay muchas empresas familiares que tienen muchos problemas muy fuertes, ¿no? Entonces, decir familia lamentablemente no significa necesariamente decir que no hay conflicto, que va a haber unión 100%. Algo que hemos visto es que hay empresas familiares que estaban muy bien sin ser empresa y el momento que se vuelven empresa empiezan a detonarse conflicto porque empiezan los temas del dinero, del poder y la posición y eso empieza a detonar muchos problemas que pues antes no existían. Claro. Entonces es un tema bastante interesante. ¿Cuáles serían los principales retos, además de lo que me compartes, a los que se enfrentan hoy por hoy? Fíjate que algo que hemos visto es que casi siempre los que buscan ayuda de consultores que somos expertos en el tema familiar son la segunda generación. Uno de los conflictos que más vemos se presenta cuando hay un cambio entre la primera y segunda generación. De hecho, hay una estadística que dice que solamente el 25% de las empresas familiares pasa de la primera a la segunda generación. ¿Qué significa? Que el 75% se queda en el camino, en el cambio de primera generación. ¿Por qué? Hay cuatro principales retos. Uno, la alineación hacia la visión de lo que debe hacer el negocio. Muchos de los fundadores traen una idea. Los hijos, en muchos de los casos que vienen más preparados que la primera generación o con más formación, llegan con ideas un poquito más revolucionarias, más innovadoras. Y los fundadores dicen, no, ¿sabes qué? No me lo muevas, así estamos bien. Y entonces ahí empiezan los conflictos. Otro de los grandes retos es la comunicación, cómo se comunican. Comúnmente las empresas familiares se comunican en la empresa como se comunican en la familia. O sea, la dinámica familiar, el que tiene más poder, el que se le da menos participación, eso se refleja en la misma empresa familiar. Claro. Entonces, todas esas dinámicas, todas esas experiencias, los diferentes ciclos de vida en los que se encuentra la persona, uno quiere tener más participación, otro ya no quiere tener participación, algunos inclusive piensan en jubilarse, entonces todos estos ciclos, esta educación, esta edad, todo esto genera muchos conflictos y eso es lo que hace que de la primera a la segunda es el gran quiebre. Luego de la segunda a la tercera ya se minimiza mucho la mortandad, ¿no? El gran paso es dar de la primera a la segunda generación. Ok, bien. ¿Y cuál sería, digamos, la principal recomendación para que esto no suceda y prevalezca lo que esa primera generación, digamos, quiso sentar como base? Pues nosotros recomendamos mucho el tema de profesionalización e institucionalización. La profesionalización está compuesto de cuatro elementos. Una planeación que defina el rumbo del negocio, una estructura que delimite muy bien las jerarquías, las responsabilidades dentro de la empresa, independientemente si tiene apellido o no tiene apellido de la familia. El tercero es una correcta compensación, no pagar ni de más ni de menos con respecto a lo que la industria a la cual pertenece la empresa debe de ser. Y el cuarto punto es una rendición de cuentas, formar un consejo consultivo en donde estén generando la evaluación de los resultados y entonces evaluar la permanencia de los elementos que forman la empresa, independientemente que sean familia o no, ¿no? Esa es la profesionalización. Y la institucionalización ya está conformado por el Consejo de Administración, la formación de los protocolos familiares, que eso tiene que ver también con cómo se relaciona la familia con la empresa, independientemente
de que la familia trabaje o no trabaje en la empresa. O sea, finalmente la empresa tiene que rendir cuenta a unos accionistas y esos accionistas comúnmente son familiares y les interesa el crecimiento patrimonial. Claro. Y el tercer elemento es el tema de la sucesión, que muchos dueños de negocio no les gusta hablar de la sucesión porque sienten que como que ya los estás desplazando o algunos hasta se sienten inmortales, ¿no? Pero realmente la sucesión es platicarlo incluso aunque tú no te vayas a jubilar en un corto plazo, pues no, quien no lo quiera, nunca nadie tiene la vida comprada, algo pasa, o sea, al menos que tengas claro quién va a ser el próximo director. Es decir, dejarlo dicho desde antes. Dejarlo dicho, dejarlo platicado. Irlo preparando. Incluso documentado en Claro. algún papel. Y eso también te abre a otros los puntos que muy pocas empresas hablan, que es el tema del testamento. Pasa Claro. mucho que en muchas empresas falta el sucesor y de repente las firmas electrónicas nada más las tenía él y el tema de acuerdos con los contratos con algunos clientes. Entonces la empresa, que es la que genera el patrimonio de la familia, se empieza a mermar porque el fundador no dejó todas estas reglas claras Claro. en el proceso. Es decir, en una empresa familiar la prevención toma un rol también Importante. protagónico, ¿no? Empezar a pensar, empezar a planear sobre todo y ir un paso adelante, ¿no? Empezar a decir, bueno, cuando pase esto, esa es la decisión que se va a tomar. Ahora, en este tipo de empresas no entra también este otro factor que a lo mejor se tendría que dejar fuera del mundo de los negocios, pero sucede y más en una sociedad como la mexicana, en donde le metemos sentimientos, le metemos corazón. A veces Sí. pasa esto y se arma el conflicto. Sí, claro. De hecho, hay por ahí una estadística que comparto cuando doy las charlas de gobierno familiar, una estadística del Banco Mundial, en donde habla la prioridad de intereses entre los diferentes países. Claro. Entonces habla ahí de 5 elementos: política, familia, amigos, trabajo y religión. Y en los países latinoamericanos, la familia está en primer lugar, luego los amigos y luego el trabajo. Claro. Entonces, ¿qué significa? A la hora que vas a tomar una decisión de negocio, primero vas a poner a la familia antes del negocio. Y entonces, ¿qué va a pasar? Seguramente el negocio no va a ir en el mejor rumbo, no va a tomarse las mejores decisiones de negocio y por ende el patrimonio de la familia se puede ir mermado. Entonces, nosotros mucho lo que recomendamos es tratar de separar en lo medida de lo posible la familia de la empresa. No se va a poder, pero sí creas algunas dinámicas. Por ejemplo, hay una recomendación que en la familia no se hable de negocio. O sea, si estás en una reunión familiar, si estás en un cumpleaños, que no se hable de negocio. Uy, pero qué difícil si todos están involucrados, ¿no? Claro, y porque tu tendencia, te vuelves un workahólico cuando estás trabajando en una empresa familiar. Sí, Y entonces claro. estás en la reunión familiar, estás hablando de negocio y de una junta, pero nunca sabes quién está escuchando. Es cierto. Y además el estrés aumenta también al estar hablándolo todo el tiempo, ¿no? Nunca Sí. aprenden a desconectarse, digamos que se ciclan en lo mismo y tampoco se termina siendo productivo, ¿no? Claro, y dentro de los protocolos familiares, se tiene que platicar quién de la familia tiene que conocer del negocio y quién no. Comentábamos ahorita que muchos de los conflictos se presentan en la segunda generación y comúnmente se presenta cuando esta segunda generación se casa o cuando tiene hijos, porque entonces entra un tercer elemento no familiar, pero que tiene poder moral dentro de la toma de decisión de la familia. Entonces, oye, ¿y por qué a tu hermano sí le dieron Claro. carro? ¿Por qué no a ti? No, oye, ¿por qué los hijos de tu hermano sí recibieron esto y los míos no? Cierto. Y entonces empieza ese conflicto que aunque este cónyuge a lo mejor no forma parte de la empresa familiar, tiene un poder moral. Y entonces empiezan a haber algunos conflictos. Por eso decimos, a ver, los temas de negocio no se hablan en la familia, porque no sabes cómo van a ser recibidos, porque a veces esta persona que está escuchando no sabe todo lo que está dentro de la empresa, no sabe por todo lo que ha pasado. Entonces, sí, a veces se tienen que poner reglas. Y se puede generar un quiebre, ¿no? En ese Sí. tipo de situaciones. Hablamos ahorita de estadísticas, por ejemplo, en las empresas familiares y en México. ¿Qué tanta oportunidad se le da a los elementos femeninos en las familias para tomar puestos de jerarquía en las empresas? Si me lo permites, Israel, haremos una pausa y regresaremos Claro. justamente para platicar al respecto. Para quien nos acabe